un método que se realiza para hacer la ciencia, para hacer un trabajo científico, ¿qué cosa es? Justamente el método científico. El método científico no sale de un momento a otro. El método científico se fue ensayando hace muchos años, siglos, siglos. Incluso con Hume, ¿se acuerdan? El empirista. Hume decía que todo debe ser experimental. O sea, si no se demuestra experimentalmente, no hay una evidencia para hacer algo. Entonces, eso de la experimentación, los empiristas, ¿no?, hacen una práctica y demostrar mediante práctica algo que se podía de repente realizar o no. En el año 1620, Francis Bacon, un estudioso francés, en un libro llamado Novus Organum, él ordena el método científico. Él no fue el creador del método científico. Bacon ordena para hacer una especie de pasos que nos permitan hacer el trabajo de investigación. En la actualidad se hacía. Puedes estudiar ciencias ahora, estudiar en realidad. Necesita este método. Como todo el mundo va a tener que hacer un trabajo de investigación, tienen que conocer. Y en la universidad van a llevar cursos, ¿no?, de metodología de investigación, te van a enseñar los métodos que vas a necesitar, los pasos. Sin embargo, en las universidades, para tu examen de admisión, te van a preguntar los pasos que nosotros vamos a considerar, ¿sí? Los pasos básicos de la investigación, que van a ser la observación, la hipótesis, experimentación, con el análisis de los resultados y finalmente la conclusión. Ya en los trabajos de investigación que son grandes, se consideran mucho más, digamos, subdivisiones, pero esos son los pasos fundamentales. Observen, chicos. Pero ¿qué decía Bacon? O sea, algo que era importante, que la ciencia tiene que ser objetiva, lo que te decía, ¿no? Que la ciencia tiene que ser exacta, que no debe considerar ni opiniones, ni lo que dice la gente, ni lo que dice el pueblo, ni lo que dicen los padres, ni lo que dice ninguna creencia. O sea, la ciencia no involucra ni tu emoción, ni tus sentimientos, ni tu creencia. Es un estudio. Tú puedes tener tu creencia, normal, eso no tiene nada que ver, pero no se puede, ¿en qué cosa?, mezclar. Una cosa es la creencia, los dogmas, la fe, y otra cosa es el estudio científico concreto. ¿Sí? No tiene que mezclarse, ni una con la otra, ni una con la otra. Cuando la gente discute con religión, terminan peleando, pues. Y si alguien no conoce de ciencias y quiere hablar de ciencias, también va a terminar con su mente un poco nublada. Por eso, para hacer ciencias, para hacer un trabajo científico, se necesita mucha preparación, se necesita mucho estudio, hacer trabajos de investigación. Bacon propone un método inductivo para hacer el estudio científico. ¿Qué es inductivo? Que va de lo particular a lo general. Se llama trabajo a posteriori. ¿Qué es el trabajo deductivo? Donde a partir de situaciones ya conocidas generales, tú das ¿qué? Una conclusión, infieres una conclusión. Por ejemplo, ¿no? Los animales vertebrados que tienen alas y vuelan son pájaros. El murciélago es un vertebrado que tiene alas y vuela. Por lo tanto, es un pájaro. Falso. ¿Sí o no? Ese es trabajo de deducción. O sea, en la ciencia no se tiene que hacer eso. Tú no puedes deducir. Tú haces un trabajo concreto de lo que vas a estudiar y después dar tu conclusión. Ahora sabemos nosotros, por ejemplo, que el humano tiene 46 cromosomas por células. Eso se descubre en la mitad del siglo XX, 1950 y tantos por ahí. Pero antes de eso se habían estudiado cromosomas en chimpancés, en gorilas, en orangutanes. Ellos tenían 48, bueno, tienen 48 cromosomas. Entonces, ¿qué decían los estudiosos? Como el chimpancé tiene 48, el orangután 48, y también otro primate 48, el humano debe tener 48. Y se asumía por deducción que el humano, ¿cuántos tenía? 48 cromosomas, pero no es así. Estudios posteriores concretos en el humano establecieron que el humano tiene 46 cromosomas y no 48. ¿Qué te parece? Se tiene que hacer estudios. Y ahora se sabe, pues, porque todos los días hacen estudios de cromosomas. Para evaluar alteraciones se tienen que hacer estudios, se llaman cariotipos, y la rama se llama citogenética. ¿Te das cuenta? Entonces es un trabajo de inducción, un trabajo concreto. Si a ti te dicen que la gente de tal lugar tiene anemia, te dicen en el distrito X la gente tiene anemia, y tu amigo vive en el distrito X, tú dices, tú tienes anemia porque vives en ese distrito. Eso es hacer un trabajo de deducción. En la ciencia tú no puedes deducir.
Si a él lo curó, a mí también me curó. No. Si todos se enfermaron, entonces también debería haber enfermado. No, porque somos distintos. Entonces, en el trabajo de investigación, chicos, se tiene que hacer un trabajo inductivo. A posteriori significa que primero se demuestra y después se concluye. Primero se demuestra y después se concluye. Es el trabajo de investigación de Bacon, como te digo. Ese trabajo. Y vamos a considerar los pasos en el método científico. Entonces, si te preguntan entonces, ¿qué es el método científico? Un conjunto de pasos ordenados que nos permiten realizar un trabajo de investigación científica. Ese es el trabajo de investigación científica. A ver, ¿cuáles son los pasos? Vamos a suponer que tú estás trabajando con peces, vas a vender peces, quieres vender pececitos y la gente consume mucho o le gustan mucho los peces coloraditos. Tú también has ido al lugar donde crecen esos peces, en una laguna, en un lago, no sé. Y tú te has dado cuenta, por ejemplo, que los pececitos comen algas rojas. Y tú dices, bueno, los peces son rojos porque comen algas rojas. Pero eso es lo que tú estás observando. En observación se hace eso. En observación se va a determinar el trabajo que tú vas a realizar. Pero, oye, pero de repente no, porque yo he visto que son rojos. Y comen algas rojas, por lo tanto son rojos. Claro, esa es una situación que se puede observar, pero tú no puedes deducir. Demuestra, pues, que el color rojo produce algas rojas. No sé, ¿no? No porque alguien toma leche, se va a poner bien blanco, ¿no? ¿Viste? O sea, puede ser que sí, puede ser que no. Ahora tenemos que hacer un trabajo de investigación. Entonces vamos a hacer una situación acá de trabajo sencillito, para que se pueda comprender este asunto. La observación, primero que necesita antecedentes, como te dije, conocimientos. Si estudias ingeniería pesquera, ingeniería acuícola, bueno, pues un ingeniero de sistema no va a hacer ese estudio, pues. Un médico no va a hacer un estudio sobre ingeniería. Por eso se necesitan conocimientos previos para hacer trabajo. La observación, que es el primer paso, debe ser exacta. Debe ser exacta, debe ser minuciosa, debe ser exhaustiva. Todo tiene que ser anotado. La investigación tiene que ser registrada. ¿Cómo se registra? Mediante fotografías, mediante videos, mediante audios. Todo se tiene que filmar incluso. Charles Darwin, cuando hizo su trabajo en las Islas Galápagos sobre los pinzones, no tenía pues su cámara, pues como tú tienes ahora, no tenía su celular. ¿Qué hacía? Dibujaba. ¿Qué hacían los antiguos estudiosos? Dibujaban. Todo lo que veían, dibujaban. Roberto Hooke, ¿cómo se sabe que descubrió las células? Porque dejó sus dibujos. En un ensayo que él hizo llamado micrografía. Ahí están sus dibujos, hechos a mano. Hermosos dibujos. Esta era la evidencia, esta era la anotación, ese era el registro. Cuando que el médico te pregunta algo, va anotando, ya sea en la computadora, ya sea a mano. Va llenando la historia clínica, porque esa es la observación. El registro tiene que ser exacto. En la observación, tú no debes involucrar tu creencia, ni tu sentimiento, ni tu opinión. La opinión no vale. Lo que puedes dar es una hipótesis, pero no una opinión. Si tú, por ejemplo, vas a estudiar arañas y le tienes temor a las arañas y dices, las arañas son agresivas, ¿qué estás involucrando? Lo que tú sientes. Y en la investigación no se utiliza eso. Ya te dije, ni emoción, ni creencia, ni opinión, ni lo que tu corazón te dice. En la ciencia se utiliza solamente el pensamiento con el cerebro y no por una corazonada. Acá no se utilizan corazonadas. Como tú tienes este asunto, vas a plantear un problema. Un problema es una pregunta. Y vamos a considerar que estás dentro de la observación. Tú ya te preguntan, ya has observado que los peces rojos son rojos. Entonces, ¿cómo va a ser el problema? Un problema se plantea mediante una pregunta. En un trabajo de investigación, el problema que cosa es una pregunta. La pregunta entonces te va a decir, tú vas a decir, considerando estas dos variables. Mira, algas rojas, peces rojos. Las algas rojas producen peces rojos.
3, 2. Entonces la pregunta sería, por ejemplo, ¿no? El consumo de algas rojas es la causa del color rojo de los peces, de estos peces. Eso sería una pregunta. Mira que tienes acá dos variables, la causa y la consecuencia o el efecto. En ciencias, a la causa se llama variable independiente. A la consecuencia o efecto se llama variable, ¿qué cosa? Dependiente. Porque el efecto depende de qué? De la causa, lógicamente. Ese es el principio de causalidad. No casualidad, causalidad. Algo, hay una causa, hay un efecto. Si en ciencias hay un efecto, un fenómeno, debe tener una causa. Acá nos habla de situaciones paranormales, que me parece, que yo creo. No, en las ciencias tiene que buscar. Entonces ya tenemos acá dos variables. La variable independiente y la variable dependiente. Y la pregunta sería, de nuevo, el consumo de algas rojas produce peces rojos o algo parecido, de tal modo que se relacionen ambas variables. Causa, efecto. Hay una causa, hay un efecto. A partir de ahí, tú ya puedes plantear una hipótesis. Si te estás preguntando, tienes una respuesta. La hipótesis, ¿cómo se podría plantear? Exactamente igual que la pregunta, pero sin los signos de interrogación. Si la pregunta es, ¿el consumo de algas rojas produce coloración roja en los peces? La hipótesis sería, el consumo de algas rojas produce coloración roja en los peces. Simple. Esa sería, ¿qué cosa? La hipótesis. Estás utilizando la variable independiente y estás llegando a una variable dependiente. Una hipótesis es una respuesta probable al fenómeno que nosotros queremos estudiar. Una respuesta razonable, lógica, relacionada con la observación. Tú no vas a preguntarte una cosa y responder otra. No, no, tienes que usar exactamente las mismas variables. Exactamente las mismas variables. La hipótesis tiene carácter predictivo. Es decir, si yo digo, por ejemplo, que las algas rojas producen peces rojos, la hipótesis sería, ¿no?, que si yo le cambio a las algas rojas a otro color, los peces que cambiarían de color. Esa es una predicción. Si decimos, por ejemplo, que una persona está enferma porque le falta yodo y tiene alteración de la tiroides, ¿cuál sería entonces? Esa sería la hipótesis. ¿Cuál sería la predicción? Que si a esa persona le damos yodo en dosis adecuadas, entonces se podría, ¿qué cosa?, curar. Esa sería una predicción. La hipótesis también se puede, digamos, negar. Si yo digo que la causa de la coloración roja es el consumo de algas rojas, yo podría decir que no. El consumo de algas rojas no produce la coloración roja en los peces. Esa es la negación. Llama de hipótesis nula. Digamos que la positiva, la afirmativa, sería hipótesis alterna. La nula sería la negación de la hipótesis alterna. También le dicen que es falsable, ¿no? La hipótesis tiene carácter falsable. O sea, así como se puede afirmar, así también qué cosa se podría negar. Esa es la hipótesis. Entonces ya tenemos acá tres cosas. Hipótesis, una respuesta probable, ¿sí?, al estudio con carácter predictivo. Se puede mover, digamos, si es que los factores cambian, también la hipótesis podría moverse. Hay hipótesis alterna, que es la afirmativa, y la nula, digamos, que es la negación de esta. Ahí tenemos la hipótesis. Y ahora, ¿qué cosa continúa? El otro paso, que ahora te estoy explicando. Una vez que tenemos un problema, un objetivo, tenemos que, una hipótesis, ahora ¿qué cosa nos toca? Experimentar, que es lo más complicado, que es lo más complejo.